Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, acompañando el hilo de su desarrollo narrativo. Primero contextualicemos el pasaje de hoy dentro de la sección en la cual se encuentra. La sección de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 37, reporta cómo 4 grupos de personas entran en relación con Jesús. De esta manera se definen los diversos tipos de relación con Jesús. El narrador hace notar, narrando, mostrando cómo se aproximan a Jesús, cómo frente a la persona del Señor, los espíritus se dividen. Repasemos rápidamente cómo cada grupo se distingue por una actitud particular frente a Jesús. El primer grupo, en el capítulo 3, versículos 7 al 12, fue el de la multitud, una multitud inmensa venida de todas partes, pero Jesús tomó distancia de ellas en una barca. El cuarto es el de los discípulos, un grupo cuyo comportamiento distintivo, posterior a la llamada, apenas se comienza a delinear. Y estos últimos son personas que, al contrario de las anteriores, son buscadas y elegidas por Jesús. Aparecen en el capítulo 3, versículos 13 al 19, y nuevamente sin la palabra discípulos, en los versículos 31 al 35, que es lo que vamos a profundizar en un momento. El tercer grupo es el de los parientes de Jesús, sus familiares. Vienen a buscarlo para llevárselo porque, según su punto de vista, él se habría vuelto loco. Versículos 20 a 21 del capítulo 3. Y enseguida, los versículos 22 al 30 nos muestran el cuarto grupo, el de los doctores de la ley, venidos desde Jerusalén, y dictaminan ellos que Jesús sería un endemoniado. Tenemos entonces 4 grupos: multitud, discípulos, parientes y adversarios. Dentro del conjunto, el narrador de Marcos deja ver cómo 2 grupos en particular, el de los parientes y el de los doctores de la ley, se hacen adversarios de Jesús, haciéndole oposición a su enseñanza y a la praxis del reino. El tema de los parientes de Jesús es tan importante que aparece 2 veces. Ya el narrador había informado que su intención era llevarse a Jesús para Nazaret porque lo consideraban a Jesús un perturbado mental, como ya leímos en el capítulo 3, versículo 21. Se enteraron sus parientes y fueron a llevárselo porque decían que había perdido el juicio. De manera que los parientes no comprenden a Jesús. Ellos tienen acerca de él un punto de vista que no concuerda con lo que él plantea, y deciden llevárselo. Entretanto, el narrador nos ha contado el episodio de la confrontación con los doctores de la ley, con su fuerte declaración sobre el pecado contra el Espíritu Santo. De repente, tiene lugar la segunda intervención del grupo de los parientes de Jesús, nuestro texto de hoy, versículos 31 al 35. Para llevar a cabo el propósito de llevarse a Jesús, ellos no entran en la casa donde Jesús está enseñando, sino que se quedan fuera. El que la casa esté llena no parece importar. El hecho es que al quedarse fuera no escuchan su enseñanza. Y el narrador de Marcos deja ver cómo la actitud de ellos pareciera presuntuosa. Lo mandan a llamar, que salga. Es Jesús el que tiene que salir, dice el versículo 31. ¿Y qué hace Jesús? Jesús afronta el conflicto. Lo hace con una pregunta. Y la respuesta a la pregunta la da él mismo. La pregunta, versículo 33, es sorprendente. ¿Quién es mi madre y mis hermanos?
Sorprendente, sobre todo para su misma familia que está fuera esperando. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Vaya pregunta. Y sin ninguna pausa sigue la respuesta. Versículos 34 y 35. Estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta declaración está acompañada de un gesto. Apunta con la mirada a quienes están dentro de la casa en calidad de discípulos en el momento de la formación. La verdadera familia de Jesús ahora son sus discípulos, son los que han entrado. Y por eso aparece en la postura discipular, que es la de estar sentados alrededor del Maestro. Jesús indica, como su madre y sus hermanos, aquellos que se sientan como discípulos alrededor suyo, quedando vinculados a Él de una manera profunda por la escucha de su palabra. Es una afirmación que se entiende para los que están en ese momento ahí, pero que tiene una maravillosa apertura hacia el infinito, envolviendo a todos los seguidores de Jesús a lo largo de la historia. Lo que Jesús dice tiene dos consecuencias. Vamos a analizar. Una con respecto a Él mismo y otra con respecto al discipulado. Con respecto a Él, deja ver un rasgo que le es propio. Si todos los que le escuchan hacen la voluntad de Dios, es porque Él conoce cuál es ese querer de Dios y porque Él mismo la cumple de manera permanente y total. Por tanto, Jesús tiene una correspondencia total con el Padre Dios. Con respecto a sus discípulos, Jesús declara de forma muy clara, nítida, qué es lo que caracteriza a aquellos que están unidos a Él. Y lo que los caracteriza son dos cosas. Primero, que lo que verifica que una persona está unida a Él es el hacer la voluntad de Dios. O sea, el vivir en sintonía con el querer de Dios de corazón a corazón, mente a mente, mano a mano. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, todos los que hacen esta voluntad han entrado en relación directa con el Padre Dios por medio de la unión con su Hijo Jesucristo. De ahí que el vivir según el querer de Dios y el pertenecer a Jesús resultan equivalentes. ¿Y qué pasa con los parientes? Si estos no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ya no pertenecen a Jesús. Cuando la hagan, entonces estarán unidos a Él de una manera nueva y plena. Pero todavía hay un dato más. Esta frase de Jesús anticipa la revelación que el mismo Padre Dios le hará a sus discípulos en el relato de la transfiguración, cuando les diga: «Este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo». Queda claro que lo primero que Dios quiere es que su Hijo sea escuchado. Esta es la voluntad de Dios, que su Hijo sea escuchado. Y la enseñanza de Jesús, por lo tanto, no será la de un profeta más, sino la del mismísimo Hijo de Dios. Él es la palabra autorizada y definitiva de Dios en el mundo. Y hay que considerar bien este punto. Cuando se habla de voluntad de Dios, no se habla de nada extraño ni abstracto. Cuidado con la manipulación abusiva que ha sufrido dicha expresión de la voluntad de Dios a lo largo de la historia. La voluntad de Dios es la voluntad del Padre, y esta es dada a conocer por boca de su Hijo Jesucristo. Jesús nos enseña en su Evangelio qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Ahí está la voluntad de Dios. No hay que buscarla por otro lado. El único camino para acceder al querer de Dios es la escucha de Jesús, y no por revelaciones privadas de médiums iluminados. Personas que dicen Dios dijo, no, está en la Biblia, está en el Evangelio, está en boca de Jesús, está en lo que está recogido en los Evangelios y toda su proyección en el Nuevo Testamento y en la Biblia entera, y en lo que se enseña de manera autorizada por medio de los apóstoles que Jesús nos dejó en la tierra. Bueno, este es el episodio de hoy.
Veamos. Ya hemos visto cómo 4 grupos han entrado en relación con Jesús. Él ahora pone un parámetro de relación. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Retomemos la pregunta entonces y mastiquémosla, rumiémosla en el día de hoy. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y la respuesta de Jesús es clara, clarísima. Su familia, quienes tienen el vínculo más estrecho con Él, son aquellos que le circundan. Mejor, los que están dentro de la casa, o mejor, los que están sentados alrededor suyo en actitud de discípulos, de oyentes de la palabra. Porque es así como se hace la voluntad de Dios. Es así como se hace la experiencia del reino. En síntesis, 3 cosas. 1. Jesús conoce y lleva a cabo la voluntad de Dios. Él, siempre y de manera total. 2. Los 12 seguidores de Jesús, recién llamados y ahora formados, constituyen la verdadera familia de Jesús. Y su familia carnal está llamada a formarse, a convertirse en la familia de los discípulos. Es lo que hará María exactamente. 3, para ellos, la enseñanza de Jesús los orienta en la vida y los confirma en la comunión con Él. La enseñanza de Jesús es siempre la voluntad de Dios y nos confirma en la comunión con Jesús y con Dios Padre. Y además de estas 3 anotaciones, concluyamos diciendo que estos discípulos no solo ya están ahora conociendo cuál es el querer del Padre Dios, su voluntad, la que reciben por medio de Jesucristo, sino ahora también, y por eso vimos el contexto, entienden cuánto rechazo sufre Jesús por esta misma causa.